Baltimore, septiembre de 1997. El Salón Aeronáutico de Chesapeake encuentra en el cazafurtivo F-117 Nighthawk a su gran atracción. A bordo viaja el mayor Brian Knight, un hábil piloto que sorprende a los espectadores con varias pasadas por los cielos. Pero de repente, algo sale terriblemente mal. Los primeros minutos son de incertidumbre, ya que las personas se preguntan si los bruscos movimientos son parte del show. Acto seguido, todo queda claro como el agua. El avión comienza a romperse en el aire. El ala izquierda desaparece y la nave cae en picada hacia la zona residencial de Bowles Quarters. La imagen se pierde detrás de las copas de los árboles, pero de pronto una bola de fuego se eleva hacia las alturas. Sirenas de la policía. Los bomberos y las unidades militares completan la postal mientras se asegura el lugar y se evacúa a la multitud. Pocos segundos bastaron para que el apasionante espectáculo se convirtiera en un desastre. Miles de vidas puestas en peligro. Y todo por un simple error de papeleo. Desde su entrada en servicio a principios de la década de los 80, el F-117 Nighthawk siempre fue destacado por llamar la atención. Ya sea por su extravagante diseño o sus innovadoras características que más tarde dieron lugar a los modernos cazas furtivos que conocemos hoy, no era de sorprender que se volviera uno de los actores principales durante el Salón Aeronáutico de Chesapeake, celebrado el 14 de septiembre de 1997, cerca de Baltimore. Aquel día, el mayor Brian Knight fue el encargado de los controles del avión, que llevaba el número 81793. El espectáculo avanzaba según lo planeado. Un primer paso recto y nivelado a una altitud de 150 metros y 740 kilómetros por hora sorprendió a los presentes tal como se esperaba. Seguido a esto, una segunda aparición se desarrolló a menor velocidad para que el público pudiera admirar más en detalle al Nighthawk sobre sus cabezas. Y finalmente, la tercera pasada demostró la habilidad del piloto al realizar una maniobra de arco a poco más de 700 kilómetros por hora. La multitud enloquecía y Knight podía despedirse con la satisfacción del deber cumplido. No obstante, cuando parecía que todo había terminado y era hora de volver a casa, de repente algo salió muy mal. Sin previo aviso, el avión empezó a temblar violentamente y giró bruscamente hacia la izquierda. La fuerza G resultante inmovilizó la cabeza del conductor hacia abajo y adelante, por lo que no tenía certezas del panorama a su alrededor. Con un gran esfuerzo, alcanzó a ver tierra y agua fuera de la cabina, pero su gran preocupación era descubrir dónde estaban ubicadas las personas, ya que su experiencia le decía que las posibilidades de que la aeronave saliera volando a salvo de esta situación eran muy pocas. El piloto Knight luchó tratando de accionar la palanca y el acelerador, pero el F-117 no respondía y descendió rápidamente. Ahora el único objetivo del piloto era lograr girar hacia el agua para evitar la catástrofe. Mientras tanto, desde el suelo, casi 12,000 personas que habían pagado entre $10 y $12 para ver el espectáculo aéreo fueron testigos del desastre. Uno de los asistentes recordó en una entrevista posterior que la primera impresión fue pensar que se trataba de un engaño y todo era parte del show. Cuando se dio cuenta de que era algo real, no podía creer que eso estuviese sucediendo frente a sus ojos. Otros de los presentes relataron cómo el caza levantó su morro hacia arriba antes de que el avión comenzara a desmoronarse. Según los informes, varias piezas salieron disparadas de la nave, y es precisamente lo que permiten ver las imágenes del incidente. Posteriormente, se explicó que el elevón izquierdo se desvió varias veces. Se trata de una pieza que funciona como superficie de control de la aeronave, combinando las funciones de elevador y alerón. Esto provocó grandes oscilaciones que terminaron por desgarrar el ala hasta romperla. En consecuencia, el trozo de ala rota golpeó la cola del F-117 y paralizó su estabilizador vertical. El caza perdió el control y giró 90 grados hacia la izquierda en menos de un segundo, inclinándose bruscamente hasta formar un ángulo de ataque. Poco después, el tren de aterrizaje principal del Nighthawk se desplegó, probablemente debido a las elevadas cargas o a la pérdida de presión hidráulica. Ya no había vuelta atrás.
Marty Campanella, un piloto comercial que asistió a la exhibición aérea, se refirió a ese trágico momento y aseguró que el aviador permaneció con su nave todo el tiempo que pudo, pero se podía ver que no tenía el control. Tal como muestran las imágenes, el avión no hizo más que desplomarse y caer al suelo. Apenas 5 segundos antes de que el F-117 se estrellara irremediablemente contra la superficie, el mayor Knight pudo expulsarse. Este relataría luego del accidente: "Esa fue probablemente la decisión más difícil que tomé en mi vida. Temía tener que tirar de esas manijas, pero me di cuenta de que debía salir en ese mismo instante o no iba a sobrevivir". Mientras se deslizaba por el aire, fue testigo de cómo su aeronave colisionaba contra una zona residencial y explotaba. Un niño de 13 años salía de su casa en Bowley's Quarters por un camino a 20 metros del lugar del accidente cuando se encontró con el piloto atónito, quien solo alcanzó a mirarlo y decir: "Lo siento mucho". La gran bola de fuego atrajo a muchas personas que se encontraban en la cercanía, quienes aseguraron ver a Knight lamentando lo que acababa de suceder y afirmando que había intentado arrojar el avión al agua, pero sin lograrlo. En medio del caos por el accidente, el temor por la dimensión de los daños iba creciendo, sobre todo pensando en la gran cantidad de gente que vivía en la zona residencial donde el F-117 se desplomó. Por suerte, los dueños de la casa impactada por el combatiente no estaban en ese momento, y no hubo víctimas mortales ni nadie resultó gravemente herido. De todas maneras, 4 personas en tierra sufrieron golpes o heridas menores, mientras que un total de 10 familias tuvieron que ser evacuadas por los incendios que provocó el incidente en varias viviendas y vehículos. Los bomberos tardaron unos 45 minutos en extinguir las llamas, y luego de conseguirlo, las autoridades declararon el lugar del impacto como área de defensa nacional. Se colocó una lona de 2,5 metros de alto alrededor del sitio, y los escombros se aseguraron en una zona de contención. Al anochecer, llegaron 2 autobuses llenos de soldados para vigilar la zona, que terminó siendo iluminada y acordonada. Todas las personas desplazadas, quienes habitaban en esa cuadra de Chester Road, tuvieron prohibido regresar a sus hogares durante la jornada, por lo que la Cruz Roja les proporcionó refugio. Tras controlar la situación, y con la ventaja de haber evitado víctimas fatales durante el incidente, era tiempo de descubrir qué había pasado. El F-117 en cuestión formaba parte del 7º Escuadrón de Cazas con base en Holloman, Nuevo México. Sin embargo, en ese momento estaba ubicado temporalmente en la base de la Fuerza Aérea Langley en Hampton, Virginia, para apoyar espectáculos aéreos comunitarios y militares en la costa este. Si bien inmediatamente después del accidente, los funcionarios del Pentágono no confirmaron que el avión se había roto, no cuestionaron los relatos de los testigos, quienes además tenían material en video de lo sucedido. A partir de esto, se reunió una junta de investigación que incluía pilotos de Nighthawk y expertos técnicos. Fred Trudell, voluntario de la División Noreste del Museo de la Fuerza Aérea Yankee, en Nueva Jersey, fue el encargado de describir el accidente. El piloto hizo su rutina estándar de sobrevuelo y estaba empezando a hacer la retirada. Comenzó a irse y subió hasta los 360 metros cuando el estabilizador trasero derecho se rompió. La aeronave se inclinó hacia arriba y esto rompió la nariz donde se encuentra la aviónica. Las piezas seguían cayendo y pudimos ver que el mayor Brian Knight estaba tratando de apuntar el avión hacia el agua. Luego concluyó que lo sucedido fue a causa de una falla estructural del F-117. Por lo tanto, se aclaró que el piloto no había cometido ningún error. Por el contrario, más tarde sería considerado un héroe. Incluso el secretario de Defensa, William Cohen, lo elogió y reconoció su valentía por permanecer con la aeronave hasta el final. 3 meses después del accidente, se informó que lo acontecido tenía que ver con el faltante de 4 sujetadores que ayudaban a unir el elevón a la estructura del ala. La ausencia de estos remaches no había sido descubierta antes porque la inspección requerida no se había realizado. Los registros demostraban que el mantenimiento estaba incompleto y las tareas que debían haberse realizado 6 meses antes del incidente en Baltimore no se llevaron a cabo debido a limitaciones en los contratos y el presupuesto. El simple hecho de no corroborar bien el papeleo fue el desencadenante de una serie de cuestiones que terminaron con el peor de los escenarios. A pesar de que no hubo que lamentar muertes, los vecinos de la zona estuvieron de acuerdo en que ese era el final de los espectáculos aéreos en el lugar. Más allá de este episodio, el F-117 Nighthawk pudo continuar escribiendo su gloriosa historia.
En el camino se encontró con algún otro escollo, como la destrucción de una unidad a manos del Ejército Popular Yugoslavo en marzo de 1999. En ese entonces, el cazafurtivo fue alcanzado por un misil tierra-aire S-125 mientras participaba de la guerra de Kosovo. No obstante, esa baja no pudo opacar sus exitosas misiones durante la contienda. Finalmente, fue retirado en 2008 para dar paso a la compra de más cazas sigilosos modernos como el F-22, dejando un rico legado detrás. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.